Bien, buenas noches con todos. Vamos a resolver el ejercicio número 3 que indica elaborar un programa que registre la cantidad de elementos de una matriz creando funciones para calcular la suma de elementos, el promedio de elementos y una función que devuelva el número mayor. Muy bien, para ello, para empezar el programa vamos a tener que definir una matriz, ¿no? El programa me está indicando que ingrese el número de elementos, por lo cual yo voy a declarar una variable elementos, donde ingrese un número entero y le pido al usuario con el comando row input que me indique el número de elementos de la matriz, ¿no? En este caso una matriz n por n, en este caso, ¿no? 2x2, 3x3, 4x4. Ahora vamos a ingresarle el mensaje: ingrese elementos n por n, ¿no es cierto? N por n de la matriz, ¿no? de la tabla de la matriz, ¿no? De la tabla. Muy bien, 2 puntos, y con eso yo he capturado el número de elementos. Luego voy a tener que definir la tabla. Para esto voy a utilizar un comando que se llama el comando range, ¿no? Que es el rango de elementos que me va a poder imprimir dentro de una matriz, ¿no? En este caso va de 0 y hacemos un pequeño aquí for, ¿no? Desde el in range elementos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y aquí for j in range y la cantidad de elementos, porque es una matriz de n por n, ¿no? O sea, 2x2, 3x3, 4x4, ¿no? N por n. Muy bien. Con esto hemos definido entonces una matriz n por n con el valor 0 en realidad, ¿no? Todos los valores van a tener el valor 0, ¿no? Si desean probarlo, pueden colocar print tabla y les va a imprimir los ceros de la cantidad de elementos que ustedes hayan ingresado. Muy bien. Siguiente, vamos a pedir, el programa va a pedir que el usuario ingrese los elementos, ¿no? Para esto puedo utilizar un for, ¿no? For i in range y la cantidad de elementos, ¿de acuerdo? La cantidad de elementos. Como es una matriz bidimensional de 2 dimensiones, voy a tener que utilizar otro for, en este caso con la variable j, y de la misma forma hasta recorrerme la cantidad de elementos que contenga esta matriz, que es el número que ha registrado el usuario. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a indicar? Bueno, que el usuario ingrese un valor, ¿de acuerdo? Entonces pongo valor y tal cual hicimos la primera parte, ¿no? Int row input y entre paréntesis colocamos el mensaje, ¿no? Ingrese valor de la tabla, y aquí, para que me quede prolijo, voy a imprimir también el índice, ¿no? El índice, en este caso, ¿no? El 0,0, el 0,1, dependiendo también de la cantidad de elementos que tenga esta matriz. Para ello voy a concatenar el primer índice, que en este caso es i, más, como recordarán de los ejercicios anteriores, para que me pueda imprimir voy a colocar el str. Bien, voy a concatenar también esta variable o esta cadena, y finalmente voy a concatenar el j, ¿de acuerdo? Para que me quede algo como esto, ¿no? Por ejemplo, me va a salir tabla 0,0, por ejemplo. Eso es lo que me va a salir, 0,1 si ingreso una tabla de 2, ¿no? Eso es lo que me va a salir. Muy bien. Una vez que ya el usuario ha registrado el valor del elemento, lo que me queda es asignarlo a la tabla, ¿no? Entonces, en este caso, tabla y j igual a valor,
Muy bien, con esto estoy entonces asignando en la posición IJ el valor que registró el usuario. Muy bien. Para comprobar podemos mandar un print de la tabla, ¿no? La tabla registrada es 2 puntos y mandamos la variable tabla, ¿no? Bien, para que me quede prolijo vamos a poner un enter en la siguiente línea, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a ir probando este ejercicio. Vamos a ir probando este ejercicio para que veamos si tenemos algún error. A ver, vamos a ponerle aquí ejercicio 3. Vamos a ponerle matriz matriz.py, ¿no? La extensión característica de Python. Vamos al command prompt y colocamos los comandos, ¿no? Python, en este caso 2.7, y colocamos la ruta, ¿no? Funpro ejercicio 3 en matriz.py. En este caso me está pidiendo ingresar el número de elementos. Voy a ingresarle que sea una matriz de 2×2, ¿eh? Y como ven me está pidiendo ingresar el valor del índice 0,0, ¿no? En este caso puedo ingresar un 10, 20, 30, 40, ¿no? Y como ustedes han podido ver, estoy mandando a imprimir la tabla 10, 20, 30 y 40, que es lo que registró el usuario. Muy bien, con lo cual estamos en buen camino. Estamos en un buen camino y podemos continuar con el ejercicio, ¿no? Porque no ha terminado ahí el ejercicio, sino que me pide el ejercicio crear funciones para calcular la suma de elementos, el promedio de elementos y una función que me devuelva el número mayor. Muy bien. Como sabemos, las funciones se definen con el comando def. Y vamos a colocar el nombre de la función, en este caso por ejemplo la función suma, ¿de acuerdo? La función suma, y voy a colocar aquí la cantidad como parámetro, ¿de acuerdo? La cantidad como parámetro, y voy a colocar aquí, o voy a declarar una variable rsuma y la voy a inicializar en 0, y por aquí voy a colocar un for que va a recorrer desde la posición I, digamos, ¿no? Una posición cualquiera, en range, la cantidad de elementos que tiene ese arreglo, y como este es un arreglo bidimensional, tengo que tener otro for, en este caso, no sé, un xj in range, la cantidad de elementos que voy a recorrer según lo que el usuario registró, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este for voy a colocar rsuma igual a rsuma más, en este caso, el valor de la tabla, ¿no es cierto? El valor de la tabla en la posición xy y xj, que son, bueno, las constantes que estoy definiendo para que se recorra el arreglo, ¿no? Muy bien, una vez que va sumando en la variable suma, voy a retornar rsuma. Entonces ya tengo mi función suma, que la voy a llamar desde esta posición, y vamos a colocar un mensaje para no perdernos, suma de elementos, y voy a colocar, por ejemplo, no sé, valor suma igual a la función, ¿no? Fsuma, y voy a pasar como parámetro la cantidad de elementos que registró el usuario, ¿de acuerdo? La cantidad de elementos. Y finalmente voy a mandar a imprimir la sumatoria de elementos es 2 puntos y imprimo el valor suma, ¿correcto? Si quieren pueden colocarle un str o lo pueden dejar con la variable valor suma. Bien. También podemos declarar esta variable valor suma en 0, ¿no? En este caso acá estamos definiendo las variables
Aquí también puedo colocar, por ejemplo, valor suma igual a 0, ¿no? Para, digamos, inicializar el valor suma, ¿correcto? Muy bien, ya tenemos entonces la primera función. Vamos a ver la segunda función, que es el promedio de elementos, y para eso vamos a reutilizar la primera función que ya habíamos hecho, que es la función suma. Muy bien, vamos a entonces a definir la función promedio, y de la misma forma vamos a pasar como parámetro la cantidad de elementos, y vamos a colocar aquí rprom igual a 0, y vamos a tener que calcular el promedio de los números ingresados. Para ello podemos reutilizar la variable fsuma, y le puedo pasar como parámetro la cantidad que también me lo solicitaba, ¿de acuerdo? Esto va a tener la sumatoria total de elementos, ¿no? Ahora voy a dividirlo entre, y aquí voy a multiplicar cantidad por cantidad, porque recuerden que esto es una matriz de n por n. Entonces, si por ejemplo el usuario ingresa 3, es una matriz de 3 por 3, es decir, van a haber 9 números. Por eso es que coloco cantidad por cantidad. Muy bien. Y finalmente voy a return el R promedio. Muy bien. Con eso ya he realizado la función promedio. Ahora la vamos a llamar desde nuestro programa, ¿no? Promedio de elementos. Promedio de elementos. Muy bien. Entonces vamos a colocar valor promedio igual a 0, valor promedio igual a f promedio, y le vamos a pasar el parámetro elementos, que es lo que registró el usuario, ¿no? Finalmente imprimimos print el promedio de elementos es valor promedio, ¿sí? Valor promedio, que es lo que acabamos de declarar en esta llamada a la función. Muy bien. Finalmente vamos a colocar una función que me calcule el número máximo. Una función que me calcule el número máximo de elementos. Para ello ya habíamos visto que la función f mayor, por ejemplo, f mayor, de la misma forma vamos a pasar el parámetro cantidad y vamos a colocarle r mayor, ¿no? Igual a 0, y vamos a capturar el r mayor. Para hacer esto necesito recorrer los elementos, y para eso podemos usar también el for, ¿no? xi in branch cantidad, ¿de acuerdo? En los dos ejes, ¿no? En el eje y, y en el eje x y en el eje y, ¿no? En este caso branch cantidad, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a poner lo siguiente. En este caso estoy inicializando mayor en 0, no, pero en este caso yo voy a inicializar mayor con el primer valor del índice de mi tabla, ¿no? En este caso la posición 0,0, ¿de acuerdo? Entonces voy a definir mi variable r mayor con el primer elemento de la tabla. Entonces en el momento que me estoy recurriendo todos los elementos, voy a colocar o voy a preguntar, ¿no? Si la tabla en el índice que estoy recorriendo, ¿no? Que en este caso es xy y j, lo que ustedes crean conveniente, ¿no? Si es mayor que el número mayor que estoy definiendo, entonces mayor es igual a la tabla en el índice que estoy recorriendo, ¿no? En este caso de esta forma. Muy bien, con eso hemos return r mayor. Muy bien.
Con eso he definido, bueno, me he recorrido los elementos y preguntado si el índice o el índice o el elemento que estoy recorriendo es mayor que el número mayor que definí. Entonces mi nuevo mayor es el elemento que estoy recorriendo en ese momento. Bien, finalmente lo que tengo que hacer es llamarlo desde esta parte o desde esta sección del programa, y voy a colocar elemento mayor, y voy a valor mayor a colocar una variable, valor mayor igual a f mayor, de acuerdo, tiene que estar tal cual lo hemos definido. Pasamos el parámetro de elementos y finalmente imprimo, ¿no?, la cantidad. Muy bien, vamos a probar entonces el ejercicio que hemos realizado en el command prompt, ¿no? Para esto voy a poner los comandos Python 2.7, Python y la ruta de nuestro archivo registrado en C, funpro, ejercicio 3, matriz PY. Bien, al dar enter me pide que ingrese la cantidad de elementos n por n. Voy a ingresar una matriz de 3 por 3, ¿no? En donde me está pidiendo o solicitando ingresar el índice 0,0. En este caso voy a ingresar un valor 16, 15, 14, 18, 20, 13, 12, 16 y finalmente el último valor, un 14. Bien, con lo cual estaba la tabla que hemos registrado, la estoy imprimiendo, la sumatoria de elementos, el promedio de elementos y el número mayor, con lo cual damos por terminado nuestro ejercicio realizado en el programa Python. Muchas gracias.